Comenzamos este punto calculando la primera derivada de la función. Como es una función racional, aplicamos la derivada de un cociente, es decir, derivada del numerador, derivada de 4 menos 2x cuadrado, que sería menos 4x, por el segundo sin derivar, o el de abajo sin derivar, o el denominador sin derivar, x, menos el numerador sin derivar, 4 menos 2x cuadrado, por el de abajo derivado, es decir, por la derivada de x, que es 1. Y siempre dividido por lo que tengamos en el denominador elevado al cuadrado. Si operamos estos paréntesis, menos 4x por x nos daría menos 4x cuadrado, menos 4 por 1 sería menos 4, y menos 2x cuadrado por 1 nos daría más 2x cuadrado. Operando menos 4x cuadrado con más 2x cuadrado, nos queda menos 2x cuadrado y menos 4. Por tanto, la primera derivada es menos 2x cuadrado menos 4 partido x cuadrado. Si queremos calcular los máximos y mínimos, los posibles máximos y mínimos de esta función, lo que tenemos que hacer es igualar esa derivada a 0 para ver dónde la pendiente es nula. En este caso, simplemente al igualar a 0, fijaros que el denominador x cuadrado pasaría multiplicando al 0 al otro lado, por tanto desaparece, y nos queda menos 2x cuadrado menos 4 igual a 0. Transponiendo términos, 2x cuadrado igual a menos 4, y simplificando, x cuadrado igual a menos 2. Por tanto, la ecuación nos daría x igual a raíz de menos 2, pero raíz de menos 2 no es un número real, por tanto no existe solución para esta ecuación, y podríamos decir que nuestra función no tiene extremos relativos, es decir, no tiene máximos ni mínimos. ¿Eso significa que la función no tiene crecimiento o decrecimiento? No. Las funciones siempre crecen o decrecen, a menos que sean funciones constantes, pero para eso la función tendría que tener la forma y igual a una constante, y esta función en cambio es una función racional. Por tanto, tenemos que estudiar su crecimiento y su decrecimiento. Al no ver extremos relativos, este solo puede cambiar en aquellos puntos que sean puntos de discontinuidad, ¿vale? Hacemos igual que en el caso anterior, tomamos una recta, en esa recta señalamos los puntos de discontinuidad, en nuestro 0, y tendríamos que señalar los puntos donde la derivada se hace 0, de f' se hace 0. En este caso no hay ninguno, nos queda solamente por tanto el 0. Estudiamos un punto por tanto a cada lado de nuestro punto de discontinuidad, del 0. Y vemos en este caso que nos queda. Si estudiamos en el menos 1, que estaría en el lado izquierdo, la derivada, al sustituir en la derivada, es decir, al sustituir aquí, nos queda un valor negativo. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra derivada es negativa, por tanto nuestra función va a ser una función decreciente en ese intervalo. Vale, nos quedaría una función decreciente. Estudiamos ahora un punto que esté a la derecha del 0, es decir, por ejemplo, el x igual a 1, sustituyendo nuevamente la derivada, nos sale que es negativo. Es decir, que en este caso nuestra función, en este intervalo, en todo el intervalo, va a ser una función decreciente. Tenemos ya estudiado, por tanto, el signo y podemos concluir que en este caso nuestra función es una función decreciente en todo su dominio, es decir, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. En esta parte, la última ya para tener todo el estudio de la función y poder hacer su gráfica, vamos a hacer un estudio similar a lo que hemos hecho en el punto anterior, pero en la segunda derivada. Es decir, vamos a comenzar calculando la segunda derivada. Como es una función racional, lo vamos a hacer exactamente igual que lo hemos hecho antes. Tenemos aquí la primera derivada copiada y haremos derivada del de arriba, que es menos 4x, por el de abajo sin derivar, x cuadrado, menos el de arriba sin derivar, menos 2x cuadrado menos 4, por la derivada del de abajo, que es 2x. Y en el denominador tenemos que poner el de abajo elevado al cuadrado, es decir, x cuadrado al cuadrado, que sería x a la cuarta.
Si multiplicamos como hemos hecho anteriormente, menos 4x por x cuadrado nos da menos 4x cubo, menos por menos 2x cuadrado por 2x nos daría más 4x cubo, y menos por menos 4 por 2x nos da 8x. Teniendo en cuenta que menos 4x cubo y más 4x cubo se anula, la derivada nos queda 8x partido x a la cuarta, que se puede simplificar 8 partido x al cubo. Esta sería la segunda derivada, 8 partido x cubo. Si queremos hacer como en el caso anterior, buscar dónde esta derivada vale 0 y encontrar así sus posibles puntos de inflexión, simplemente igualamos 8x cubo a 0. Al pasar el x cubo multiplicando a 0 desaparece y nos quedaría 8 igual a 0. Esto es imposible, lo cual significa que no tiene puntos de inflexión. Que no tenga puntos de inflexión, igual que antes, no significa que la función no sea ni cóncava ni convexa. Todas las funciones tienen curvatura, salvo las rectas. Para estudiar esa curvatura, veremos simplemente el punto donde puede cambiar. Como no hay puntos de inflexión, tendrá que ser un punto de discontinuidad. Dibujamos, como hemos hecho antes, nuestra recta, señalamos en ella los puntos de discontinuidad, que en este caso es el 0 como durante toda la función, y tendríamos que señalar también los puntos donde la segunda derivada vale 0, que en este caso no hay ninguno. Si tomamos un punto que esté a la izquierda del 0, por ejemplo el menos 1, sustituimos en la segunda derivada, nos queda 8 partido menos 1 al cubo, esto es negativo y por tanto nuestra función sería una función convexa en ese punto. Si probamos ahora en un punto que esté a la derecha del 0, es decir, por ejemplo en el 1, al sustituir en la segunda derivada nos queda 8 partido por 1 al cubo, que sería positivo, y por tanto nuestra función ahora sería una función cóncava. En esta parte sería una función cóncava. Por tanto, ya tenemos hecho el estudio de la función. Es una función que podemos asegurar que es convexa desde menos infinito a 0 y cóncava desde 0 hasta infinito. Bien, con todos los datos que hemos calculado en los apartados anteriores, ya estamos en disposición de poder dibujar nuestra función. Para ello, lo primero que debéis hacer es dibujar las asíntotas. Tenemos primero una asíntota vertical en x igual a 0, es decir, el eje de las íes es una asíntota. La función se va a acercar a ella cuando x tiende a 0. Y para poder dibujar la asíntota y igual menos 2x, vamos a hacer una pequeña tabla de valores. Si x vale 0, la y valdría 0, y si x vale 1, la y valdría menos 2. Esto es una y, perdonad que está mal puesto. Si dibujamos esos puntos en la gráfica, tendríamos el punto 0, 0, es decir, pasa por el origen de coordenadas, y además el punto 1, menos 2. La asíntota pasaría por este punto también. Esto quiere decir que nuestra gráfica se va a acercar a las rectas, a estas rectas que son las asíntotas, o bien por aquí, o bien por aquí, o bien por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Ahora, cuando hagamos el estudio del signo, veremos con más claridad hacia qué lado es el que se acerca. Para dibujar el signo vamos a situar los puntos de corte con el eje X, que son raíz de 2 y menos raíz de 2. Es decir, aproximadamente 1,4 y menos 1,4. Bueno, es más o menos aproximado, estaría por aquí y por aquí. Vamos a trazar una línea imaginaria vertical en ese punto, que después rellenaremos señalando si la función pasa o no pasa por esos puntos. Como tenemos que nuestra función es positiva antes del menos raíz de 2 y entre el 0 y el raíz de 2, eso significa que nuestra función está dibujada por encima del eje de las x en ese trozo. Por tanto, rayaremos
toda la zona que está por debajo para saber que ahí no tenemos que dibujar nada, tanto en esta como en esta. Mientras que en el intervalo menos raíz de 2, 0 y raíz de 2 infinito, la función es negativa y por tanto tiene que estar dibujada por debajo del eje y tendremos que entonces rayar o tachar toda la parte que está por encima, tanto en este lado como en este lado a partir del raíz de 2. Eso nos delimita bastante nuestra función. Ya vemos claramente que alrededor de la asíntota, que se tenía que acercar o por aquí, por este lado no puede ser, por tanto tendrá que venir por aquí. Lo mismo en esta zona y en esta zona. Si además sabemos que tiene que pasar por este punto que es raíz de 2 y por este punto que es, este que es menos raíz de 2 y este que es raíz de 2, pues la función ya queda bastante sencilla de dibujar. Nos fijamos también en la monotonía, sabemos que tiene que ser siempre decreciente y también sabemos que antes del 0 lo tiene que hacer de forma convexa y después del 0 lo tiene que hacer de forma cóncava. Por tanto, podemos ya dibujar nuestra función más o menos, vendría por la asíntota, pasaría por el punto de corte y se iría por la asíntota vertical. De la misma manera, en este otro lado vendría por la asíntota, cortaría el eje en el punto raíz de 2 y se nos iría por la asíntota oblicua. Bueno, esto sería un boceto más o menos de cómo quedaría la gráfica. Ahora os la he dibujado bien para que la veáis con mayor exactitud, pero como veis tiene más o menos la misma pinta que la que he dibujado yo a mano. Pues nada chicos, ya sabéis todo lo que hay que hacer para poder dibujar la gráfica de una función, así que ahora ya manos a la obra. Con que os dibujéis 100 o 200 os saldrán igual de rápido y de fácil que a mí. Hasta pronto.